Curso de Derecho Administrativo clase con fines educativos. Esta presentación fue diseñada a partir de un libro, Material con fines educativos. Todo el reconocimiento y crédito a sus autores, José Roldán Sopa, así como a su editorial, Oxford. ¿Qué papel desempeña la historia en el objeto del derecho administrativo? Es el hilo conductor que explica la evolución desde el Estado absoluto hacia el Estado de Derecho, transformando el privilegio de mando en normas de servicio público. ¿Cuáles son los pensadores más influyentes del derecho administrativo moderno? Destacan Otto Mayer, fundador de la disciplina, Leon Duguid, teoría del servicio público, Hans Kelsen, jerarquía normativa, y García de Enterría, control de discrecionalidad. ¿Cómo se relaciona la epistemología con el derecho administrativo? Define el método de conocimiento para entender la función administrativa no solo como un acto técnico, sino como un fenómeno jurídico con principios de validez propios. ¿En qué consiste un régimen jurídico? Es el conjunto de normas, principios e instituciones que regulan una materia determinada, estableciendo derechos, obligaciones y sanciones específicas para los sujetos involucrados. ¿Qué importancia tiene la limitación de poder mediante su división para un Estado? Evita la tiranía y garantiza la libertad individual al fragmentar el ejercicio del poder en funciones recíprocas de control y equilibrio, checks and balances. Que regula la rama del derecho público. Las relaciones de suprasubordinación entre el Estado y los particulares, así como la organización interna y funcionamiento de los entes gubernamentales. ¿Cuáles son las diferencias entre un derecho administrativo horizontal y uno orgánico? El horizontal se enfoca en la actividad procedimental común a todos los órganos, el orgánico se centra en la estructura y jerarquía de los entes que administran. ¿Qué hizo Fraga para distinguir la función administrativa en México? Introdujo criterios mixtos, orgánicos, formales y materiales, para definir la actividad del Ejecutivo, separando la gestión pública de la simple ejecución de leyes. ¿Cómo influyó la doctrina francesa en Fraga? A través del concepto de servicio público y la distinción entre actos de autoridad y actos de gestión, adaptando el modelo del Consejo de Estado francés. ¿Cómo se clasifica la división de funciones en un Estado? Se clasifica en legislativa, crear normas, jurisdiccional, resolver controversias, y administrativa, ejecutar y gestionar el bienestar común. ¿Cómo se clasifica la división de funciones desde el punto de vista del órgano que las realiza? Criterio formal, es legislativa si emana del Congreso, jurisdiccional si proviene de un juez, y administrativa si la realiza el Poder Ejecutivo. ¿Cómo se clasifica la división de funciones desde el punto de vista de la naturaleza intrínseca de la función? Criterio material, se analiza el contenido del acto, si es general, si resuelve un litigio o si es un acto concreto de gestión, sin importar quién lo emita. ¿Qué es la ley? Es una norma jurídica general, abstracta e impersonal, emanada del Poder Legislativo conforme al proceso constitucional establecido.
¿Cuáles son los antecedentes de la función judicial? Se remontan a la resolución de conflictos por jefes tribales, evolucionando al sistema de justicia delegada del rey y finalmente a la autonomía del poder judicial moderno. ¿En qué consiste la función administrativa? En la actividad estatal continua, rápida y concreta que busca satisfacer el interés público mediante actos jurídicos y operaciones materiales reguladas. ¿Cómo se distingue algo formalmente administrativo de algo formalmente judicial? Por el órgano de origen, lo administrativo nace del aparato del Ejecutivo, lo judicial nace de los tribunales establecidos en la ley orgánica respectiva. ¿Qué inconvenientes tiene la forma en que Fraga caracteriza al acto administrativo? Su definición es tan amplia que a veces confunde la función administrativa con la política, dificultando la impugnación de ciertos actos discrecionales. ¿Cómo construye Adolf Merkel el derecho administrativo por la vía negativa? Define la administración como todo aquello que queda del Estado una vez que se restan la legislación y la justicia. Como la Constitución distingue la legislación a lo administrativo. La legislación es creación de derecho original, norma primaria, la administración es ejecución subordinada a dicha ley, norma secundaria. ¿Cómo se distingue la administración de la justicia? La administración busca el interés público y actúa de oficio, la justicia busca la legalidad en un caso concreto y suele actuar a petición de parte. ¿Cómo es la administración como función jurídica? Es una actividad productora de efectos legales que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas individuales bajo el marco del principio de legalidad. Como la administración subsana una situación jurídica mediante actos ejecutivos inmediatos según Merkel. Mediante la autotutela, la administración ejecuta sus propias decisiones sin necesidad de acudir previamente a un juez para validar su eficacia. ¿Cuál es la diferencia entre la independencia de la función administrativa con la de un juez? El juez es independiente y no recibe órdenes, jerarquía nula en su fallo, el administrador está sujeto a mandatos y subordinación jerárquica. ¿Cómo define Merkel la instrucción? Como el mandato u orden superior que dirige la voluntad del subordinado administrativo para actuar de determinada manera en un caso concreto. ¿Qué es la independencia judicial derivada de la instrucción? Es la ausencia de instrucciones. Un juez no puede recibir órdenes sobre cómo interpretar la ley o qué sentencia dictar. ¿Cuál es la diferencia entre la independencia judicial y la jerarquía de las instancias? La independencia evita órdenes directas, la jerarquía de instancias permite que un tribunal superior revise y corrija una sentencia mediante recursos, no mandatos. ¿En qué consiste la relación de sujeción especial en derecho administrativo? Es un vínculo reforzado donde el particular, preso, militar, alumno público, tiene menos libertades y el Estado tiene mayores facultades de mando.
¿Qué consecuencias ha tenido la autonomización de la organización administrativa? La creación de organismos descentralizados y autónomos que fragmentan la unidad del Ejecutivo pero permiten mayor especialización técnica. ¿Qué problema existe al definir función de gobierno como política? Genera zonas de indefensión jurídica, donde actos arbitrarios se escudan bajo la etiqueta de decisión política para evitar el control judicial. ¿Qué función existe además de la administrativa? La función de gobierno o conducción política, que establece las directrices, metas y alta dirección del Estado hacia el futuro. Porque se decía que la función de gobierno era ajena a la jurídica. Porque se consideraba un ámbito de soberanía pura, razón de Estado, donde la oportunidad política prevalecía sobre la norma rígida. ¿Cómo distingue Mayer la función jurídica de la función administrativa? Mayer ve la administración como una actividad del Estado bajo el orden jurídico, mientras que la justicia es la tutela de ese orden frente a violaciones. ¿Cómo distingue Mayer la función jurídica de la función administrativa? Mayer ve la administración como una actividad del Estado bajo el orden jurídico, mientras que la justicia es la tutela de ese orden frente a violaciones. ¿Cómo distingue Merkel la función administrativa de lo que es el gobierno? Para Merkel, el gobierno es el grado superior de la administración, es administración que no recibe instrucciones sino que las genera. ¿Cómo se distingue al gobierno como función no regulada por el ordenamiento? Se refiere a actos de alta dirección política que, aunque limitados por la Constitución, tienen un margen de discrecionalidad absoluta no reglada. Como plantea García de Enterita la exclusión de control a determinadas funciones. Sostiene que ningún acto estatal debe ser exento de control, incluso los actos políticos deben revisarse en sus elementos reglados, competencia, procedimiento. ¿Cómo evolucionó la idea de que el control era ajeno a la política o al gobierno en México? Pasó de una facultad omnímoda presidencial a un sistema donde el juicio de amparo y las controversias constitucionales fiscalizan cualquier acto de autoridad. ¿Cómo define Fraga al Ejecutivo? Como el órgano encargado de la ejecución de las leyes y de la administración pública, pero también como cabeza política de la nación. ¿Cómo define Fraga a los actos de gobierno? Aquellos que afectan la unidad o seguridad del Estado y que poseen un carácter predominantemente político más que administrativo. Cuando el Ejecutivo actúa como órgano político. Cuando ejerce facultades como declarar la guerra, dirigir la política exterior o nombrar ministros, donde decide el rumbo del país. ¿Cómo se distingue a los órganos de gobierno con los órganos de administración? Los de gobierno deciden qué hacer, fines, los de administración ejecutan el cómo hacerlo, medios técnicos.
Porque en México es imposible la diferenciación orgánica. Porque el presidente de la República concentra en un solo órgano tanto la jefatura de Estado, gobierno, como la jefatura de administración. Porque son incompatibles los órganos de la administración con el gobierno en función de dirección o conducción política. Porque la administración requiere estabilidad y legalidad técnica, mientras la conducción política requiere flexibilidad y respuesta a la voluntad popular. Porque el presidente es un órgano con función de conducción. Porque tiene la legitimidad democrática para fijar los objetivos nacionales y coordinar la política general del país. Porque los secretarios de Estado son órganos con función de conducción. Porque son colaboradores inmediatos del presidente que dirigen sectores estratégicos y participan en el diseño de las políticas públicas nacionales. Porque los órganos de la administración paraestatal o desconcentrada no cuentan con la función de conducción. Porque su naturaleza es estrictamente técnica o de prestación de servicios, operan bajo directrices ya establecidas, no las crean. ¿Quiénes tienen la función de dirección y conducción? El presidente de la República y, por delegación política, los titulares de las secretarías de Estado. ¿En qué consiste el gobierno? En la actividad de guiar, dirigir y conducir a la sociedad civil hacia metas comunes mediante decisiones políticas de alto nivel. ¿En qué consiste un gobierno democrático? En un sistema donde la titularidad del poder reside en el pueblo y se ejerce mediante representantes bajo principios de mayoría y respeto a minorías. ¿Cómo se dividen los grupos democráticos? Se dividen usualmente en partidos políticos, grupos de presión y sociedad civil organizada, cada uno con intereses y cuotas de representación distintas. ¿Para qué existen los sentidos democráticos? Para legitimar el ejercicio del poder y asegurar que la administración pública responda a las necesidades y valores de la ciudadanía. ¿Para qué existen los sentidos democráticos? Para legitimar el ejercicio del poder y asegurar que la administración pública responda a las necesidades y valores de la ciudadanía.